desde hace unos días el libro de nuestra compañera, reportera, periodista Yoali Recendis, Violar desde el poder, abuso sexual, acoso y pederastia de políticos mexicanos, y hace una revisión con distintos niveles de profundidad, pero revisa casos desde un exdiputado del PRD, Juan Bustos, el muy sonado caso del año pasado de Saúl Benjamín Huerta, este diputado federal de Morena, de un magistrado, el magistrado Cavazos López. Revisa con detalle el caso de Félix Salgado Macedonio, entra en otros temas, va al caso del ataque con ácido. María Elena, la veíamos el sábado tocando con La Maldita Vecindad. Toca al final el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y escribe Yoali en la introducción que el objetivo de este trabajo es llamar la atención del lector. Violar desde el poder retrata la falta de aplicación de protocolos y de impartición de justicia, y también el peregrinar de las víctimas para que los agresores tengan una sanción real y efectiva. Es necesario leer los casos con un juicio crítico y una mirada objetiva. Seguiré insistiendo en que el abuso sexual es uno de los problemas que requieren una acción masiva inmediata para su solución, dice en la introducción, y al final, en el epílogo, escribe: Violar desde el poder ha recopilado casos reales de violencia sexual cometida por funcionarios públicos o políticos en funciones. Bienvenida, qué gusto que estés con nosotros, Yoali, gracias. E inicio con una frase que es recurrente en el análisis de los distintos casos. Yo sí te creo, yo sí le creo, yo sí les creo a las personas que denuncian estos hechos de abuso. Buen día, bienvenida. Muchas gracias, Ciro, por el espacio. Gracias por aceptar este libro en tu programa. Justamente, Ciro, he cumplido más de 10 años denunciando el abuso sexual, las violaciones, el caso Matatena Montessori, por ejemplo, o el abuso sexual dentro del colegio Williams por parte de un maestro a una menor de 4 años, que por cierto me demandaron por 20 millones de pesos por haberles causado daño moral cuando yo hago pública periodísticamente esta denuncia. He denunciado a maestros, a maestras, a padres, a madres, a abuelos, a abuelas que han encontrado en este delito de abuso sexual infantil y han lastimado lo que para otros es el amor más puro y lo que se cuida más, que son los hijos, los nietos. El libro, Violar desde el poder, atiende casos de políticos en funciones o candidatos, ya lo decías tú, un magistrado, que han violado desde el poder y que además han sido arropados por otros para encontrar la impunidad. Y yo preguntaría qué es lo que ocurre con las víctimas, esas víctimas que tienen que entrar en que la vida les cambia, que por supuesto si nos remontamos a las cifras, Ciro, 5.4 millones de niños al año solo en México, según cifras de una organización infantil que es Aldeas Infantiles. Han dicho que cada año esta cifra son niños, 5.4 millones de niños han tenido un abuso sexual. ¿Por año? Por año. ¿Y es una cifra que se mantiene constante? Sí, según esta organización. ¿Qué estamos haciendo en este país? Estamos tomando niños que desde recién nacidos hasta 14, hasta 15, los 12 años, 13 años. No adolescentes, solo no niños. Adolescentes, sí, solo niños y niñas. Y la OCDE, por ejemplo, ha también expuesto una cifra dolorosa en donde de 1,000 casos de abuso sexual, por ejemplo, solamente 100 van a tener una denuncia. De esos 100, solo 10 van a llegar con un juez. De esos 10, solamente uno va a alcanzar una sentencia condenatoria para el agresor.
Entonces, el triste 1%. ¿qué estamos haciendo mal? 99% de impunidad. Y además la impunidad en los jueces de estos casos está súper comprobado que hay un 99% de impunidad y de corrupción en los casos de denuncia de abuso sexual. De estos casos, 9 que estoy abordando en este libro, casi todos se hicieron públicos. Sin embargo, lo que hice es ahondar en estas denuncias, exponerle al lector por qué no debemos permitir, Ciro, este tipo de funcionarios. Imagínate tú que hace unos meses supimos que el exmagistrado, por ejemplo, Manuel Horacio Cavazos López, estaba tratando o estaba buscando regresar al Poder Judicial de la Ciudad de México cuando tiene abierta una investigación y cuando ha sido acusado por sus hijas de haberlas violado sexualmente. Eso no se puede permitir. Esto busco en este libro. Generalmente la sociedad, Ciro, tiene la memoria muy corta y nosotros los periodistas no podemos compartir esa parte. Nosotros somos la memoria de lo que ocurre en este país, en el mundo, y esto es parte de lo que ocurre y lo que enfrentan las víctimas que llevan años en una terapia y que los agresores siguen libres e impunes. Y además lo dices, no lo escondes. Además de tu trabajo periodístico, tu trabajo como reportera, hay un trabajo de activismo en el sitio web Página Negra y además en tu fundación, Yoali Reséndiz, sobre este tema. No es solo un periodista que se aproxima, que trabaja, que profundiza. Es una causa para ti, Yoali. Me quedo además, desde luego, con esa percepción después de leer el libro. Ha sido una causa, Ciro, desde el primer caso de abuso sexual infantil que cubrí, porque en este país, desafortunadamente, no hay este arropamiento con las víctimas. Para empezar, las autoridades usan citando a los clásicos, no los ve y no los escucha, no les creen. En el caso, volviendo al caso del exmagistrado, por ejemplo, las pequeñas no tuvieron acceso a la prueba Bosti en la Fiscalía. Es una prueba que todas las infancias que tienen, que enfrentan una situación así tan dolorosa, pueden entrar. Y cuando la Fiscalía General de Injusticia, así la ha llamado, conoció el caso de estas pequeñas, simple y sencillamente las cosas para ellas cambiaron. Imagínate tú, la madre afortunadamente tiene una formación jurídica que le ha permitido responder y conocer y además saber contestar los amparos, promover todo aquello en beneficio de sus hijas, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas aquellas madres o padres que están defendiendo a sus hijos y que no entienden ni una coma en lo legal? No. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden cubrir una terapia psicológica? ¿Qué pasa con esos padres que prefieren que sus hijos entren a una terapia, pero que ellos no? Nunca sanan. Hay familias que se rompen, Ciro, por un caso de violación o de abuso sexual y eso nunca lo consideran las autoridades. En Violar desde el Poder abordo, por ejemplo, el tema del exmagistrado, donde las menores han dicho una y otra vez a cualquier autoridad sus testimonios. Yo he escuchado estos audios de las pequeñas en donde una de ellas narra cómo el padre, antes de entrar a la escuela, le metía el dedo dentro de la camioneta antes de ingresarla a la escuela. Son audios que la madre no ha querido hacer públicos porque ya de por sí está expuesta, pero que de ser necesario, imagínate tú, Mariela Albarrán tuvo una conversación con la fiscal, donde la acompañaron varias organizaciones, también gente de derechos humanos, y mientras Mariela estaba dándole a la fiscal Ernestina Godoy datos sensibles de su caso, la fiscal sacó un espejo, un lipstick y se pintó los labios. Tal vez eso es algo que puedan decir muchos que nos están mirando y escuchando, que no tiene nada de malo. Sin embargo, eso es algo para mí que retrata perfectamente
lo el que sistema de justicia. la autoridad, claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos. Sí, me gustaría tocar 3 de los casos que desarrollas en tu libro. El de Saúl Huerta, Claro. en la cárcel. Sí. El de Félix Salgado Macedonio, en el poder. Sí. Y uno al que le prestamos mucha atención en 2014-2015, el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en la cárcel. Claro que sí. Regresamos, estamos conversando con la periodista, nuestra compañera. Una vez habrán visto trabajos de ella aquí, Yoali Reséndiz, sobre su libro recién publicado, Violar desde el poder. Volvemos. Seguimos conversando con Yoali Reséndiz sobre su libro Violar desde el poder. Analiza 9 casos. Te pedimos tocar 3, Yoali. El del diputado federal de Morena, Saúl Huerta, al cual nosotros tuvimos oportunidad de transmitir un par de entrevistas que le hizo Juan Francisco Rocha, y Juan Francisco nos buscó para difundirlas, y después, por un acuerdo con sus abogados, tuvimos la oportunidad de registrar el momento en el que él se entregó, que además tú describes en el libro. Luego el caso de Félix Salgado Macedonio, que a diferencia de Saúl Huerta no está en la cárcel, sino que está en el poder. Sí. Su hija es gobernadora y él está en el poder. Y el de Cuauhtémoc Gutiérrez, que está en un penal de alta seguridad. ¿Hay un común denominador en estos 3 casos? A mí me parece que sí. Me parece que lo que han enfrentado los 3 en algún momento de su vida, Ciro, en esas curvas que le llaman, tomaron la decisión y lo están asumiendo las consecuencias. El hecho de que Félix Salgado Macedonio no esté gobernando, era el sueño más grande de Félix, gobernar su estado, y que lo esté haciendo a través de la hija, y que además tenga el estigma de un violador, no será gobernador, me parece que es parte de estas malas decisiones que tuvo en algún punto, porque con Félix, a diferencia de los Cuauhtémoc y Saúl, me parece que él usaba el poder para tener a la mujer que a él se le antojaba. Y me parece también que la parte esta de yo tuve contacto con una de las víctimas, leí todo el caso de esta denuncia, y a mí me pareció que siempre Félix ha tenido ha minimizado estas denuncias, se ha reído de las víctimas, él piensa que es un chiste lo que hizo, y a mí me ha parecido que esta parte de el apapacho presidencial ha consolidado que otros se miren en Félix Salgado Macedonio y quieran repetir lo que él hizo. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Aquí hay mano suave, en este país hay mano suave con los violadores, hay manos suaves con los pederastas. No hemos visto un caso de un político que esté ya sentenciado por este tipo de delitos, ya lo decíamos, el más atroz, en contra de otro ser humano, sea un niño, sea una niña, un adolescente o una mujer, ¿no hay ni o un un solo hombre. Caso? No hay un solo caso. Juan Bustos, por ejemplo, desapareció, digamos, del mapa. Están, digamos, ahorita Saúl Huerta, que está en este proceso en la cárcel, pero todavía no tiene una sentencia. De un año ya en la cárcel. Y Cuauhtémoc Gutiérrez también, que lleva más de 8 años o cerca de 8 años. Pero en la cárcel desde finales del año pasado. Sí. Sin embargo, bueno, el proceso lleva más de 8 años y tampoco hay una sentencia, digámoslo así. Y a mí me parece que mientras las autoridades de este país tengan mano suave con quienes cometen estos delitos, pues vamos a seguir siendo el número 1 en abuso sexual infantil. ¿Tú refieres que viven muy buenas o que tiene muy buenas condiciones en la cárcel Saúl Huerta? Así es. ¿Así es? Lo documenté de una persona muy cercana al caso de Saúl Huerta. ¿Cómo lo supe? Preguntando por él. Fíjate que me confiaron que la celda donde él se encuentra no es una celda como tal.
en lugar de reja tiene una puerta, algo que me pareció pues totalmente, pues ¿a quién le va a doler estar en un lugar así, aunque sea el encierro, no, Ciro? No. El encierro, fíjate que hace unos días vi una foto de Saúl muy demacrado, con poco peso, ¿no? Ha perdido mucho peso más bien. Hace unos días, 20 días, cuando un periodista poblano soltó en Twitter una nota que Saúl Huerta había estaba libre ya. En ese momento me volqué a mirar si esto era cierto y acudí cerca de donde él está recluido y me confiaron una fotografía donde se le veía bastante demacrado, delgado. Sin embargo, la situación en la que él está dentro de la cárcel, por supuesto, nada tiene que ver con lo que cualquiera que comete un delito como él enfrenta en la cárcel. Tiene el poder, todavía tiene el dinero para enfrentarlo, y me parece que mientras no haya una sentencia, pues estas cosas van a seguir ocurriendo aunque estén en la cárcel. Pues el poder no lo ayudó mucho. No lo ayudó. A evitar la cárcel. No lo ayudó porque no había manera de cómo evitar la cárcel. Y el que la autoridad no hiciera su trabajo, todos vimos cómo se fue de la fiscalía, cómo salió por su propio pie, cómo estuvo en una conferencia de prensa después, horas después de que un joven llega a la fiscalía a decir... ¿Cómo lo respaldó Ignacio Mier, el líder de los Exactamente, todos vimos eso. Sin embargo, el audio que presento en tu noticiero en Grupo Imagen fue contundente. La voz de Saúl Huerta ofreciendo 200,000 pesos a la mamá fue contundente. No había por dónde. Nada más que cuando se entrega a Saúl Huerta no contaba con que iban a haber 2 denuncias más. Una de un adulto y otra de un joven en Estados Unidos a quien también tuve la oportunidad de entrevistar. Y me parece que Saúl Huerta midió mal las cosas, porque claro que pensó que este arropamiento iba a llegar y que él iba a salir libre, por eso se entrega. Me parece que como abogado siempre pensó en que si llegaba a esto, porque además lleva muchos años haciéndolo según los testimonios que recabé, siempre pensó en cómo salir de este embrollo. Sin embargo, nunca contó con que un menor de edad iba a denunciarlo. Nunca contó con eso. Con que de todas las víctimas uno iba a hablar, y claro que tampoco contó con que una reportera, en este caso yo, lo iba a exhibir y lo iba a hacer público. Y que generosamente compartiste con nosotros y te estamos muy agradecida. Y luego salieron los videos del hotel, los testimonios eran muy fuertes. Sí. Y más de un año en la cárcel. El caso Cuauhtémoc Gutiérrez, lo sabes, ha sido para nosotros un caso muy controvertido desde que se difundió en abril del 2014 el reportaje del equipo de Carmen Aristegui. Nosotros lo tuvimos aquí a Cuauhtémoc Gutiérrez, un tipo destruido. Lo seguimos durante algún tiempo, totalmente destrozado, y preguntamos, ¿dónde están las acusaciones? Nosotros, y quizás sea un error nuestro, nosotros en temas tan delicados somos doblemente rigurosos en los testimonios, ¿no? Entendemos los temores, los cuidados de las víctimas, la legislación incluso que protege a víctimas, pero acusaciones anónimas, en un caso así, sí, nosotros no las compartimos. Estuvieron personas aquí que señaladas, incluso algunas las mencionas en el libro, y nosotros tenemos un punto de vista discrepante del que publicas en el... Digo nosotros, fundamentalmente Manuel Feregrino y yo. Sí. Somos quienes hemos seguido el caso, discrepante de lo que publicas en el 9º y último caso que tocas en Violar desde el Poder. Yoali. Yo te agradezco esta sinceridad. 9 años, 8 años. 8 años. Te agradezco esta sinceridad y te voy a dar una explicación porque quiero dártela. Yo conocí de lo que ustedes como equipo hicieron en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez. Sin embargo, el simple hecho de mencionarlo en el libro Violar desde el Poder, demeritaba y desacreditaba a las víctimas, en primer lugar.
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre siempre ha sostenido que la acusación en su contra ha sido manipulada por una periodista de nombre Carmen Aristegui y por un activista de nombre Tere Ulloa. Pero yo te quiero decir que al día de hoy, en estos momentos en los que estamos sentados tú y yo, son 6 las denuncias en su contra. 3 que fueron arropadas por Tere Ulloa, la activista, pero las otras 3, Ciro, salieron después a denunciar y tengo la seguridad y puedo confirmar que se han plantado frente a la autoridad a ratificar su denuncia. Hasta el día de hoy son 6. ¿Y de qué lo denuncian? Es de trata de personas y de todo. ¿Las obligaba? No las obligaba. Entonces no pero es trata de personas. Pero yo te voy a decir Entonces una cosa. No hay trata de personas. ¿Dónde dice que un funcionario o que un político necesita mujeres edecanes para sus tareas legislativas? Eso yo sé que no te gusta hablar sobre la moral y tampoco sobre lo legal, No, quizá. ¿Cómo que no gusta pero, hablar sobre la moral? Pero a ver, espérame, porque tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo que no me gusta hablar sobre la moral? Yo digo, cuando alguien ampara un trabajo periodístico en que es lo moral, yo digo, ay, ¿y la moral de quién? sí. No, yo lo digo por un método de trabajo. No me gusta hablar de la moral, pero bueno, 9:35, hacemos una pausa y al regresar continuamos y concluimos esta conversación con Yoali Reséndiz, Violar desde el poder. 9:35. Reséndiz, Muchas y gracias. nos dicen, ya vieron que sí, ya vimos la fotografía de portada de La Razón, donde es una imagen de ayer en algún lugar de Guerrero, está en gira Claudia Sheinbaum con la gobernadora de Guerrero, con Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado. Ella no tiene nada que ver, Sí. pero ahí están. Pues sí, son las alianzas. Desafortunadamente, la jefa de gobierno no ha entendido, ganaría más, mucho más, si se pronunciara respecto a los casos que conoce en la capital, como el caso del exmagistrado, y sigo diciendo el caso del exmagistrado, porque es un tema que ha arropado y que las víctimas, sus 2 hijas, están siendo defendidas por su mamá. Ganaría muchísimo más que sacarse una foto con la hija de quien realmente gobierna y que además es un violador, Ciro. Aquí entiendo esa parte. Es un violador. Entiendo esa parte de que tengamos que decir presunto, Sí. pero hay quienes sí son violadores y hay quienes se ganan el presunto hasta que no esté Para confirmado. ti, Félix, tú no tienes duda ninguna de que Félix Salgado Ninguna no hace duda. daño. Además, yo te quiero decir que la violencia sexual sí es un tema de poder y me gustaría que retomáramos el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez. Sí. No para ponernos de acuerdo. No. Cosa que no se alcanzará en este programa. Sí, No lo vamos a hacer. Justamente por las posiciones, Ciro, que ellos tienen, es que hemos visto casos de empresarios, de actores, de productores, de políticos que por supuesto no sacian con nada y el poder los arropa, el poder hace que ellos hagan lo que se les pega la gana con las víctimas y me parece que esto debemos nosotros de cerrar filas. ¿Cuántos medios de comunicación arropan a las víctimas, Ciro? Son pocos los medios de comunicación. ¿Cómo que arropan a las víctimas? Sí, a cederles un micrófono, por ejemplo. En el caso de Mónica. Hay casos que son muy... Sí, pero tienen que volverse... Muy sonoros, pero tienen que muy volverse sonoros. Justamente virales para que los medios de comunicación volteen a verlos. Sí. El caso de Mónica Peiró, que abordo en el libro, Sí. imagínate que un juez le dijo a Mónica que cerrara sus redes sociales porque no podía hablar más del caso donde su ex esposo abusó de sus 2 niños y metió dinero a la campaña del actual gobernador en Durango. Imagínate qué camino les queda a las víctimas. Solamente hacerlo público en sus redes sociales, porque también hay medios de comunicación que no dan micrófonos a las víctimas. ¿En serio? Sí, en serio. En serio. Voy en la radio y escucho caso tras caso. No, a mí me ha parecido que si los medios de comunicación, claro, son temas que incomodan, son temas que quizá piensen que todavía la sociedad no está preparada para escuchar. ¿Te parece? Más sí, bien claro. Son casos, también son muy delicados, ¿no? Son delicados, pero Porque son la realidad de lo que están enfrentando. Y también en la realidad, alguna vez, cuando menos una vez,
Ha habido una mentira en la acusación. Sí, Ciro, ha habido una mentira, pero también como medio de comunicación lo expones. O sea, como medio de comunicación no te va a decir de boca y a arropar, digamos, y a decir es inocente o es culpable, pero sí abrirle los micrófonos a las víctimas que necesitan exponer en la mesa todas las porquerías que les hacen en sus casos. A ver, sobre el caso Cuauhtémoc Gutiérrez, para que no digan que no tuviste oportunidad de expresarte. Regresábamos a ya que... se nos acaba el tiempo. Ha habido quienes han dicho que, por ejemplo, los audios no son fieles, los que presentaron en contra de Cuauhtémoc. Yo te quiero decir... ¿Eso quién es? Soy yo, entre otros, no sé quién más. Sí, bueno, tú. Sí. Lo acabas de decir, que y lo dije. Y lo sostienes, además. Bueno, yo te sostengo que hay un audio del 2014 que dura 4 horas de una cámara escondida que hace una reportera infiltrada. Yo he hecho cámaras escondidas y es muy difícil manipular una cámara escondida. Ahí está, desde que la reportera sale de MBS hasta que pasa por la conversación, que además una de ellas que está ahorita en la cárcel, que es Claudia Priscila, ella dice, sí es mi voz, contrario a lo que Adriana Rodríguez dice, es una mentira, es una falsedad, es una extorsión por parte de Tere Ulloa. Y ahí se cae esta investigación porque tanto en la extorsión como en la parte de que era una mentira, se cae porque no había los elementos. ¿Quién regala 2 autos de formal prisión? ¿Qué autoridad regala a un ciudadano? La actual. No. La actual. No. La actual. Hay 6 denuncias, Ciro. Hay 6 denuncias. Los mismos argumentos que tú manejas para decir que se le protegió del 2014 al 2018 son los que nosotros consideramos que hoy se le están aplicando. El mismo sistema de impartición de justicia calcado, igualito. Han sido 8 años. Uno a favor y uno en contra. Han sido 8 años. Lo hemos dicho, el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez es justicia por complacencia radiofónica. No, y yo quiero... También lo hemos estudiado, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Yo creo que en un tiempo... No, yo creo que en un tiempo vas a dar la noticia de que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre será sentenciado. Pero por supuesto, lo hemos dicho. Y creo que... No tenemos ninguna duda de que va a ser sentenciado. Ninguna. A representar el primer político que sea sentenciado por este delito. ¿Quién fue? Y además hay que recordar que gracias al amparo que mete Cuauhtémoc Gutiérrez, ese amparo lo llevó a donde él está. No sé, pero bueno, no sé, ahí habría que entrarle a toda la ingeniería jurídica. Oye, quiero aprovechar, compartirles que has aceptado presentar este libro el jueves 11 de agosto. En Porrúa, en Chapultepec, ahí vamos, a las 4:15 de la tarde. Nos va a acompañar Elisa no llegamos al y estoy muy contenta de que hayas aceptado. Muchas gracias. Muchas gracias y suerte con el libro. Ahí seguiremos el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez. Nosotros no tenemos duda que esta autoridad lo va a sentenciar de por vida y por 3 vidas y 5 vidas. Nadie les dijo que se metieran en donde están, Ciro. Nadie les ha dicho a quienes están acusados de estos delitos que hayan tocado a sus hijas. Y cambiaron las cosas, pero todos los que están en este libro están por una decisión personal que ellos tomaron y por eso están en este libro. Pues felicidades por violar desde el poder. Yoali, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vemos el 11. Claro que sí. El 11 de agosto, gracias. 11 de agosto. Suerte con el libro, está a la venta. ¿Está en edición digital también? Sí, también. Lo pueden encontrar ahorita en cualquier librería. Bueno. Y en @Yoali Reséndiz siempre felicidades. Recibo mis y muchas gracias por los trabajos que has compartido con nosotros. Ojalá tengamos más. Gracias a ti por recibirlos. Ojalá tengamos más, aquel trabajo inolvidable sobre la corrupción, sobre cómo, eso sí, extorsionado, documentado con imagen. Son cámaras reconocido escondidas por la autoridad con imagen y además incontrovertible. Ahí sí, pues baje aquí al cajero. Sí, claro. Y para que nos pague, eran consultas, tratamientos. 17,000 pesos pagué esa vez. Eran 17,000. Ajá. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, suerte con el libro. Gracias, Ciro. Gracias. ¿Terminó la mañanera, Sofía? A ver, vente para acá, Sofía. Vente para acá, vente de este lado. Pásate para acá. ¿Ya me paro? Sí. Gracias a Yoali. Y acabó la...